objetivo de desarrollar competencias del siglo XXI necesarias para los docentes, para los directores, para los niños y niñas, para que puedan hacer frente a estos retos en esta era digital. Y en particular también justamente en momentos como lo que nos ha tocado vivir a todo el mundo. Entre estos retos, buscamos garantizar, como lo mencionaba, una educación de calidad, pero también hacemos el alcance de manera muy significativa en lo que además sea inclusiva y equitativa. Esto lo hace además desde ya hace un bastante tiempo, desde que nace el programa por allá por el año 2016, donde ya se han ido sumando 31 países que son parte de este programa, de los cuales ya aquí hay varios presentes, está presente en Latinoamérica, en África y en Asia, y hoy día nos acompaña Alejandro ahí, representante de Fundación Telefónica de México. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hemos hecho durante este periodo? ¿Y qué lo hace de verdad significativo? Bueno, lo hacemos a través de un modelo integral de educación digital, y en especial en el caso de Chile, con un fuerte foco en lo que es la formación docente, en competencias digitales y con el uso de metodología, mediante el acceso, uno, gratuito, online y certificado. Esto lo pueden encontrar, bueno, en los distintos países, pero en el caso de Chile, a través de la página www.fundaciontelefónica.cl, pueden ir accediendo todos los docentes a distintas formaciones. Y aquí ahí nos encontramos con grandes novedades. Por ejemplo, aquí uno se encuentra con neurodidáctica, que ha sido uno de los cursos con mayor demanda y con mayor interés y motivación por parte de los docentes en formarse. Y aquí lo que identifican claramente son dispositivos que puedan activar el cerebro para responder, ¿no es cierto?, a un aprendizaje mucho más significativo. Por otro lado, a propósito de la alta demanda del uso de recursos digitales, hay cursos como cómo actuar frente al ciberbullying, desde lo preventivo, desde el detectar algún problema, o por último también compartir buenas prácticas, porque también las redes sociales son un muy buen recurso, como también para utilizarlo desde el punto de vista educativo. Y otra interesante línea ha sido la formación en dificultades de aprendizaje, lo que ayuda a que los docentes puedan identificar preventivamente algunas dificultades en el aula y abordarlas. Y esto, y aquí hay una lámina que nos sorprende, es que a la fecha tenemos ya 26.702 docentes que son parte de esta formación. Y cuando va menos, como dice ahí, de la mitad del año, cerca ya de un 20% ya han aprobado estos cursos. Cuando lo comparamos con un año 2019, a esta fecha llevábamos alrededor de 4.000 docentes. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista comparativo, ve lo exponencial que ha sido este año y el interés manifiesto de parte de los docentes de formarse. Y en este mapa que estamos apreciando se ven las comunas que con mayor participación de docentes, y donde incluso tenemos comunas donde prácticamente el 100% de ellos han finalizado ya los cursos. O sea, quiero con esto reconocer el interés, la motivación, y que a pesar de todas las dificultades que todos estamos súper conscientes que estamos haciendo los docentes y que están haciendo los docentes en los distintos escenarios en que están, aún así están preocupados y motivados por formarse, y por lo tanto desde Fundación Telefónica aportando con la calidad del conocimiento que quieren llevar al espacio educativo. Y también como dato, ¿dónde están los cursos con mayor interés hoy día? Precisamente en aprendizaje basado en proyectos, en neurodidáctica y en las rutas TIC. Así que nada, comentar esto, motivar felicitar a Cristina, que es la líder de de este gran trabajo, y a Anita y a otros más que están aquí acompañándonos, y que hacen posible que también que a través de estas reuniones y de estos encuentros, poder ir compartiendo con todo el mundo cómo esto se va mostrando en el interés de los docentes de Chile, y sin duda también debe estar ocurriendo lo mismo con el resto de los países. Gracias, Cristina. Ay, sí, gracias, Angélica.
Bien, en este marco del desafío que tiene el educar, el seguir educando en este contexto COVID, quiero también saludar, hoy día se han integrado el equipo de Uruguay, así que muchos cariños para ustedes y también para el equipo de Perú, quienes están conectados hoy día. Para seguir con dinamismo este encuentro, les quiero hacer una pregunta que efectivamente quiero conocer su respuesta. Si avanzamos en la lámina, Ana, hoy día les quiero preguntar, me van a responder a través de menti.com. Si tú en tu celular escribes menti.com, va a aparecer un espacio para ingresar el código 910378. ¿Cuál debiera ser la prioridad de un docente en su clase de hoy? ¿Cuál debiera ser la prioridad de un docente en su clase de hoy? Ahí tenemos 5 alternativas y por favor selecciona la que tú creas que hoy día corresponde en tu contexto. Menti.com 910378, ¿cuál debiera ser la prioridad de un docente en la clase de hoy? Entonces, vamos viendo que ya se están organizando los gráficos, y Eugenio, si tú estás atento ahí también, no te veo, ahora sí, ¿estás por ahí? Eugenio Severín, que nos acompaña hoy día. Estamos viendo aquí el comportamiento y el feedback que nos dan los participantes que están en casi todos los países de América Latina, así que les agradezco mucho la confianza y también el poder participar de esta jornada. ¿Cuál debería ser la prioridad de un docente en la clase de hoy, en su clase de hoy? Entonces, en primer lugar, está buscar maneras posibles de asegurar que ningún estudiante se quede fuera, generando oportunidades diferenciadoras para todos y todas. Luego, todavía se están organizando los gráficos porque los participantes están todavía respondiendo. Cuidar y contener a los estudiantes, proveyéndoles sentido de comunidad y acogiendo sus expectativas e intereses. ¿Cuáles son los aprendizajes esenciales que hoy día tenemos que mantener o cuidar en nuestros contextos desde la enseñanza en el contexto remoto? Eugenio Severín, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Podemos ver un poco cómo se va organizando este gráfico y la tendencia indica que las dos preguntas con mayor, que tienen mayor votación es la 1 y la 4, Eugenio. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de esto? Comenzamos entonces con este desafío de la enseñanza remota, que es el tema que nos convoca hoy día. Perfecto, está súper interesante. También es igual de interesante, vamos a dar un ratito más al gráfico para ver si algunos otros participantes contestan, pero ¿sí? Tan interesante como la enorme mayoría de los participantes votando en la alternativa 1 y 4 es que nadie vote por la 3. Eso está interesante también. Sí. Es una información muy relevante para la reflexión, ¿no? Cuidar el progreso del currículo y los objetivos de aprendizaje para que no pierdan oportunidades. Siguen moviéndose muy dinámicamente los gráficos, o sea, el gráfico mejor dicho, y la tendencia indica claramente, Eugenio, que la pregunta 1 y 3 son, perdona, 1 y 4 son las que mayor aceptación tienen, que tienen que ver con generar oportunidades diferenciadoras para los estudiantes y también cuidar y contener a los estudiantes, proveyéndoles sentidos de comunidad y acogiendo las expectativas de los intereses que tienen los estudiantes en la sala, desde la sala virtual en este contexto. Perdón, se me cayó la conexión, volví. Volviste, qué bueno. Bueno, no alcancé a ver cómo quedó el gráfico. Si me pueden volver uno para atrás para verlo, o ya lo perdí. Eso quería ver. Sí. Igual la tendencia. Todavía siguen votando algunas. Muy bien. Perfecto. Mire, estas 5 opciones que estaban ahí propuestas para la reflexión y para compartir este conversatorio, que es conversatorio no solo entre los que estamos aquí invitados a ser panelistas, sino también con todos los participantes a través de estas votaciones, justamente están alineados con esta definición que ustedes están viendo ahora en pantalla
que la UNESCO nos propone respecto de lo que la UNESCO llama las dimensiones de la calidad. Y a mí me gusta mucho esta definición y esta distinción de UNESCO, porque de alguna manera le pone un especial énfasis en que la calidad de la educación es multidimensional. La educación no es solo un resultado de una prueba estandarizada, es también, por supuesto, aquello, pero si se fijan, esa dimensión, que es la que normalmente en los medios de comunicación y muchas veces lamentablemente también en las políticas públicas se sobredimensiona, como lo que se llama el resultado cognitivo, curricular del aprendizaje, y que se manifiesta en lo que aquí se llama la dimensión de la eficacia, es decir, cuánto de los contenidos que el currículum propone los profesores logran transferir a sus alumnos, estaba asociado justamente a la pregunta 3, la que tuvo menos votación en la encuesta anterior. Y esto es súper interesante porque yo creo que en contextos como el que estamos, ¿no?, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos hacemos cargo del desafío de la calidad de la educación en un contexto tan distinto como el que estamos viviendo, un contexto en que no hay clase, no hay sala, no hay presencialidad, todo se ha convertido en virtual, y no sabemos cuánto eso va a durar, probablemente va a durar un tiempo. Pero no solo no sabemos cuánto va a durar en términos de la pandemia, tampoco sabemos cómo va a ser volver a la educación y a la experiencia educativa después de la pandemia. No sabemos ni cuándo va a ser ni cómo va a ser. Y esa incertidumbre tiene que convertirse para todos nosotros, los educadores, los que trabajamos en educación, los que estamos enamorados de la educación, en una oportunidad para no volver a lo que teníamos, sino que volver a algo mucho mejor. Y por eso es que nos pareció tan interesante proponerle esta reflexión sobre la calidad y sobre estas 5 dimensiones de la calidad, no tanto para decirle nosotros como expertos qué significa cada una de estas dimensiones en el nuevo contexto, sino que para conversar con ustedes preguntas que nos puedan ayudar a pensar juntos qué significa hacerse cargo de estas 5 dimensiones de la calidad en el contexto de retorno. Entonces, si pasamos a la lámina siguiente, vamos a profundizar en la primera de estas dimensiones, la de la relevancia, que se relaciona, dice UNESCO, con la necesidad de que la educación esté alineada con la necesidad de la sociedad, es decir, con el contexto en el que se da, con la comunidad en la que los estudiantes, las estudiantes, los profesores y la escuela están insertos. Entonces las preguntas que yo les propongo aquí son, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para que nuestra experiencia de educación remota, esta que estamos teniendo ahora, como única posibilidad con nuestros estudiantes, se sostenga siga siendo relevante, se haga cargo de la realidad que los estudiantes están viviendo hoy día? ¿Podríamos enseñar simplemente la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, los átomos, la composición de la célula, y seguir como si nada estuviera pasando afuera? ¿O tenemos que buscar formas de conectar eso que están viviendo nuestros estudiantes en su día a día con la experiencia de aprendizaje? ¿Cuánto les habla el trabajo que hacemos cada día en nuestras clases, en nuestra conexión con nuestros estudiantes? ¿Cuánto les habla del mundo real que están viviendo y del mundo real que van a vivir cuando puedan volver a clase? ¿Cuánto estamos haciéndonos cargo de esos contextos reales, los locales y los globales, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo respecto de la pandemia y la salud, lo que está pasando en el mundo respecto de los problemas de la democracia? ¿Cuánto de eso lo incorporamos en la sala, lo incorporamos en la sala virtual que hoy día tenemos? Perdón. Se me olvidó apagar esto. Mil disculpas. Déjenme apagar esto rápido. Ya, ahora sí. Estamos en vivo y en directo. Mil disculpas. Entonces, les decía que ¿cómo nos hacemos cargo de esta conexión con la relevancia? Si nosotros queremos que nuestra educación virtual, nuestra educación remota, en contexto de emergencia, siga siendo relevante, estas son las preguntas que deberíamos ser capaces de hacernos. ¿Cómo nos mantenemos conectados con el mundo real que nuestros estudiantes están viviendo y van a vivir cuando volvamos? Pasemos a la siguiente, por favor. La segunda dimensión que plantea la UNESCO es la de la pertinencia. Y esto tiene que ver con cómo la educación se conecta con las características propias de cada estudiante, sus necesidades, su potencial, sus intereses. Una educación de calidad es una educación que se hace cargo de esas necesidades, intereses y potencial de los estudiantes. Entonces la pregunta es, en nuestra experiencia actual de
clases virtuales y en las que queremos que haya una vez que podamos volver a la clase. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo del contexto emocional y personal de nuestros estudiantes? Para hacerlos parte de nuestra experiencia de aprendizaje. Podemos hacer las clases sin considerar que muchos de nuestros estudiantes lo están pasando mal, están viviendo en condiciones de hacinamiento o de aislamiento, a lo mejor tienen algún pariente enfermo o afectado, a lo mejor sus papás han perdido el trabajo, y en cualquier circunstancia, además están preocupados en general por lo que está pasando en el mundo. Entonces, podemos hacer las clases como si eso no pasara, como si tuviéramos una cierta normalidad, o tenemos que incorporar también esta dimensión de acogida y de contención en nuestra experiencia de aprendizaje, hacernos cargo que estamos viviendo todos una circunstancia extraordinaria, incluyendo los profesores, como también nosotros mismos, con nuestros colegas, con nuestros directivos, somos capaces también de expresar esas emociones, acompañarnos y contenernos mutuamente. ¿Cómo nos hacemos cargo entonces de estas preguntas y estas expectativas? La tercera dimensión de la calidad señalada por UNESCO, y este es un texto de hace 15 años, así que no es que se hizo a propósito de la pandemia, es una descripción de la calidad en términos generales, pero la pregunta es cómo vivimos la equidad en nuestro contexto actual, cuando sabemos que hay estudiantes, por ejemplo, que tienen dificultades de acceso a dispositivos o a conectividad o a habilidades digitales para hacerse parte activa del proceso de aprendizaje remoto en el que estamos viviendo. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso como escuela, como sistema educativo, como política pública, pero también como profesores? ¿Cómo podemos buscar mecanismos, metodologías que no dejen a nadie fuera? Que tampoco dejen fuera la diversidad de nuestros alumnos. Al revés, ¿cuánto de la educación remota y este apoyo de las plataformas tecnológicas no nos ayuda mucho más a vivir la diferenciación del aprendizaje y poder entender cómo nuestros estudiantes aprenden a distintos ritmos, de distintas maneras, con distintas estrategias? ¿Cuánto podemos ganar en nuevas metodologías que nos permitan acercarnos a nuestros estudiantes y proponerle a cada uno, en su diversidad y en sus distintos contextos, soluciones que les hagan sentido? Creo que eso va a pasar también en la medida en que vayamos ganando cierto control. Por supuesto que al principio es muy difícil, porque estamos todos tratando de hacer lo que podemos, lo que sabemos, lo que nos sale, pero a medida que vamos controlando este nuevo contexto, a medida que vamos haciéndonos cargo y ganando espacio en este nuevo contexto, bueno, esta es una pregunta muy importante: ¿cómo nos hacemos cargo de la diferenciación y de que cada uno de nuestros estudiantes, todos ellos, tengan la oportunidad de aprender independientemente de sus necesidades o realidades distintas? La cuarta dimensión de la calidad que señala UNESCO es la eficacia, que ya la conversábamos, tiene que ver con cuánto de los objetivos de aprendizaje que propone el currículum se logran, y a pesar de que tuvo pocos votos en la pregunta inicial, esta dimensión, yo quiero hacer de abogado del diablo y decir que esta dimensión es muy importante, sobre todo a medida que nuestros estudiantes son más pequeños. La dimensión del aprendizaje propiamente tal, de prepararlos con los conocimientos y competencias necesarios para vivir en el mundo, para seguir su carrera en el futuro, para ir más allá, para pasar de curso, para pasar a la educación superior, para lograr mejores puestos de trabajo, para prepararse para el mundo del trabajo, también pasa por los contenidos y los conocimientos que podamos transferir. Entonces, no es una dimensión para olvidar, probablemente es una dimensión que en la urgencia, en la emergencia del momento, por supuesto, que parece menos importante, ¿no? Parece mucho más importante acoger, acompañar, asegurarse que todos tengan un espacio, conectarla con la realidad, pero ojo, no nos perdamos en que esto también es una dimensión de la calidad. También es parte de nuestra responsabilidad que nuestros alumnos aprendan aquellos contenidos esenciales, y probablemente en esta materia lo mejor que nos puede pasar a propósito de la pandemia es que en muchos de nuestros países en América Latina, ustedes lo saben bien, los currículums son infinitamente intensos y extensos en contenido. Y si algo podemos ganar en esto, ojalá que aprendamos a discutir y a definir qué es lo esencial de nuestros currículos. ¿Cuáles son aquellas competencias, habilidades y contenidos de las que no podemos prescindir? Y la quinta dimensión... Eugenio, te quiero interrumpir un segundo solamente. Antes de cerrar esta parte de la presentación con la eficiencia, quiero invitar a Cristín. ¿Está por ahí Cristín? Para mostrar cómo vamos con este dibujo gráfico, esta representación gráfica que nos está regalando Cristín. ¿Sí? ¿Se puede mostrar para ir viendo los avances? Se puede mostrar, está todavía en proceso. Sí, el proceso, queremos verlo.
es el proceso. Lo voy a mostrar ahora. Gracias. Queremos conocer tu trabajo. Es como Así es como vamos hasta el momento. Todavía falta conectar algunas cositas y otros elementos más que se van a ir incorporando Muy lindo. al registro como tal. Y ahí están los puntos que ha visto con relacionados con la relevancia, con la equidad, la pertinencia, la eficacia. Muy La bien. eficiencia está en solo el título porque ahí me interrumpiste. Exactamente, exactamente. Con un fin noble, Angélico, es solamente, Perfecto. Angélica, dije, Eugenio, para conocer un poco cómo va el avance del registro gráfico. Gracias, Cristín, seguimos trabajando. Eugenio. Perfecto. Muchas gracias, excelente, porque además también tenía muchas ganas de ver cómo iba ese dibujo, así que buenísimo. Bueno, le decía yo que la quinta dimensión que señala el UNESCO, y esta es la última, es la de la eficiencia. Es decir, cómo se usan los recursos, cómo se optimiza el uso de los recursos, y por supuesto que el contexto actual nos invita a hacerlo de manera mucho más intensiva, porque sabemos que vamos a vivir complicaciones económicas en nuestros países, va a haber pérdidas de empleos que la pandemia está provocando, y por lo tanto, eso seguramente, con toda seguridad, va a poner presión sobre los presupuestos educativos a nivel nacional y a nivel de la escuela. Y entonces vamos a tener otra vez el ejercicio de cómo optimizamos nuestros recursos. Pero ya hoy día, tenemos que optimizar nuestros recursos en nuestra experiencia de clase remota. Y probablemente el recurso más escaso que tenemos es el tiempo. ¿Cómo vamos a aprovechar mejor este tiempo de nuestros estudiantes? No los podemos tener 5, 6, 7 u 8 horas conectados como si estuvieran en la escuela. Bueno, si los vamos a tener conectados 1 o 2 horas al día, ¿cómo hacemos que esa sea una experiencia que realmente sea valiosa, que realmente valga la pena? ¿Cómo ordenamos y diseñamos nuestra propuesta de aprendizaje para que le saque provecho a ese momento de encuentro? Y también cómo la ordenamos para que los momentos en que no estamos conectados, que no estamos sincronizados al mismo tiempo, los estudiantes también tengan oportunidades diversas de aprender con qué instrumentos y herramientas los vamos a ayudar. Creo que estas 5 dimensiones que yo les he señalado, lo que buscan es proponerle entonces esta reflexión respecto de la pregunta más importante del momento, y es, ¿cómo en un contexto tan extraordinario, en donde no hay manuales, en donde todos nos vamos a equivocar, nos estamos equivocando y nos vamos a seguir equivocando, y está bien, porque démonos ese permiso, es nuestro momento de probar, de innovar y de intentar una solución. Y aquí tenemos ejemplos de muchos docentes y estudiantes que están así trabajando. Esta es la educación en el mundo entero hoy día. Y esto no hay, como les decía hace un rato, no hay reglas, no hay manual, estamos todos improvisando. Y en ese sentido, hagámoslo con el cariño, la dedicación y el compromiso con la calidad, que significa no perder de vista estas 5 dimensiones que nos invitan a comprometernos con el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Gracias, Eugenio. Después de conocer estas dimensiones de la calidad, quiero hacerle una pregunta, porque de esto se trata, de conocer lo que están pensando hoy día respecto al concepto de calidad. Y la pregunta tiene que ver en menti.com, otra vez, si Ana me ayuda. La pregunta, para que la pensemos mientras ponemos la diapositiva, tiene que ver con qué entendemos por calidad. Vamos a armar una nube de palabras entre todos. Entonces queremos conocer ¿qué entiendes por calidad? ¿Cómo definimos la calidad en este contexto? Si lo puedes colocar con un concepto o con alguna frase corta, menti.com 91 03 78, y por favor queremos conocer un poco qué piensas acerca de la calidad en educación. Y ahí aparecen las primeras palabras y se asocian al bienestar, al aprendizaje, a la evidencia, al arte. Se estaba construyendo esta nube de palabras con todos los participantes de profesores que están en terreno en todos los países que hemos mencionado. Agradecemos. Eugenio, Alejandro, expectativas, aprendizaje, bienestar, estándar, las palabras más grandes son las que más se repiten. Empatía, excelencia, entregar lo necesario, cumplir, responsabilidad, atención. Alejandro, ¿lo puedes ver? En la nube que se está generando, ahora estamos dando un minuto para que claro que sí, puedan Cristina. responder en menti.com. Esta herramienta también la pueden utilizar con sus estudiantes cuando estén con Zoom o con cualquier otra herramienta conectándose con ellos. Es una forma de conectarse con los estudiantes y saber qué están pensando cuando tú estás queriendo transmitir algún mensaje. Aprendizaje es la palabra que más se destaca, empatía tenemos también, responsabilidad, compromiso,
Y amor también aparece, Alejandro. Bienestar. ¿Alejandro? No, sin duda es unas respuestas muy interesantes, refuerzan el foco que como maestros tienen ese compromiso con el aprendizaje, pero se refleja mucho más en todo lo que está alrededor, en el amor, la responsabilidad, la empatía, la dedicación, el compromiso, la equidad, y creo que en el sentido de también dar voz a todos estos maestros, tenemos por ahí testimonios de 4 maestros que nos pueden hablar de cómo están enfrentando esta situación en el contexto actual. Los invito a que lo escuchemos antes de hacer este cierre y podamos recopilar más información para que compartamos con ustedes estas reflexiones tan interesantes que nos ha hecho Eugenio y las preguntas que nos ha planteado Cristina. Bueno, mientras aparece el video, tenemos testimonios desde luego de maestros de Chile, tenemos ahí un maestro de México, José Gustavo Calderón, Nadia y Lucas de Chile, y además un hermoso testimonio también de Maribel, del Centro Escolar Simón Bolívar, de El Salvador, también Centroamérica está aquí representado, lo cual nos da mucho gusto, una variedad de contextos, diferentes visiones, que creo que a final de cuentas es parte de lo que iremos viendo, ¿no? Este concepto de calidad, lo que nos permite y a lo que nos tiene que llevar es pasar de una cultura del homogéneo a una cultura de atención en la diversidad, en el contexto, en lo real, que es lo que nos platicaba Eugenio. Y por eso, pues vamos a ver la realidad, vamos a ver qué nos dicen los maestros en este sentido. Por favor, Ana. Corre video, gracias. Lo principal que tenemos que preocuparnos de los aprendizajes de nuestros niños en tiempo de pandemia es que estos aprendizajes sean significativos. Como lo estoy haciendo yo, a través de videollamadas, a través de clases online y a través de llamados telefónicos, y lo más importante, a través de la presencia, de que el niño no solamente sepa que la profesora te está llamando o lo está yendo a visitar para entregarle contenido, sino que también que la profesora lo ve como una persona que le interesa cómo está pasándolo en este tiempo tan complejo. Como escuela estamos liderando la gestión pedagógica, haciendo eje en la contención y en la transmisión de esperanza en este tiempo de pandemia. Lo estamos estableciendo a través de propuestas semanales para nuestros estudiantes, a través de cápsulas, material audiovisual, pero también con la posibilidad de entregarle a cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes material impreso. Para asegurar los aprendizajes esenciales, quiero compartir con ustedes 3 ideas muy rápidas. La primera de ellas tiene que ver con la selección cuidadosa de aquello que consideramos esencial para que nuestros alumnos aprendan, tanto en contenidos, pero más importante en el desarrollo de habilidades, sobre todo de aquellas cosas que les van a servir para el presente y para el futuro. En segundo lugar, deberemos de privilegiar que los procesos de evaluación sirvan como una herramienta para consolidar el aprendizaje y no únicamente como una estrategia de medición. Y por último, debemos privilegiar también los procesos de metacognición. Como maestra de niños pequeños, pues tengo mucho contacto con los padres y madres de familia, y pues me ha tocado que apoyarles, dándoles consejos sobre cómo ayudar, cómo apoyar a sus hijos en la casa, no solo en lo que se refiere al ámbito educativo, sino también emocionalmente. Pues y con los niños les he mostrado mucha empatía, los he motivado mucho a ser perseverantes y resilientes en esta situación. Muchas gracias, Ana. Para mí, bueno, esta parte que me toca hacer el cierre, quiero decir que soy afortunado por escuchar y sobre todo por la plática y las varias conversaciones que tuvimos en esta preparación. Y dejo por ahí 2 frases que para mí creo que plantean estos retos actuales. Una de Mario Benedetti, que nos plantea este cambio, dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, todas las preguntas nos cambiaron. Creo que ahora todos estamos en esa situación. Si no es que teníamos todas, teníamos muchas, pero ahora han cambiado las preguntas y quizá algunas no cambiaron, pero es momento de retomarlas. Como lo decía Eugenio, esto no es algo nuevo, pero sí ubicarlo en un contexto diferente, atender a la realidad es esencial. Y por otro lado, Hemingway, que nos recuerda
y especialmente creo aplicable en este momento, que ahora no es momento de pensar en lo que no tienes, sino que tenemos que pensar en lo que podemos hacer con lo que hay. Y eso también es parte de estos testimonios de los maestros, tratando de hacer una síntesis, empezando con los maestros. Si nos fijamos, realmente el foco no está en terminar o cubrir el programa. Si bien hay elementos que nos dicen, primero, céntrate, enfócate, ubica lo más importante, y ubícalo pensando en términos, yo diría, ¿cómo queremos también que nuestros alumnos nos recuerden de esta pandemia? Como maestros que no se adaptaron, como maestros que no intentaron cambiar, o como maestros que se esforzaron, que se equivocaron, pero que aprendieron, que pidieron ayuda, que los escucharon, y que también es un proceso que es muy formativo. En este sentido, el proceso implica que nosotros podamos también conectarnos emocionalmente con los niños, y ese es el elemento que sí está en todos los testimonios de los maestros. Todos hablan de presencia y preocupación por las personas, hablan de transmitir la esperanza. A mí me encantó lo que Lucas nos dijo, cómo transmitimos la esperanza en un tiempo en el que quizá es lo más difícil de transmitir. Transmitir algún contenido creo que es fácil, pero la esperanza, ¿cómo se transmite? También por ahí nos recuerda la pertinencia, Gustavo, de no olvidar las habilidades en estos contextos, y Maribel, de cómo orientar a los padres también para apoyar académica, pero también emocionalmente a los niños. Y en este sentido también, retomando las ideas planteadas, creo que tenemos que recordar en esta relevancia, lo que nos planteaba Eugenio, que hagamos experiencias relevantes. Y hacer experiencias relevantes es volver a pensar en esta pregunta: ¿cómo queremos que los niños recuerden estos procesos en la pandemia? Yo ayer veía a mi hijo, el mayor, y platicando de esta situación, lo que él está recordando es que se metió a cocinar, se metió a hacer otras cosas que no hacía, y también tenemos que mirarlas a final de cuentas. En su situación presente y futura, la situación nos ha obligado a prepararnos y a preparar a los estudiantes a un contexto que difícilmente hubiéramos querido hacer por nuestra voluntad. Las situaciones nos impulsan a cambiar, y eso también lo tenemos que agradecer para no estancarnos, pero con un equilibrio entre los aspectos personales y sociales. Por otro lado, al hablar de la pertinencia, tendríamos que hablar con esta conexión de cada contexto de los estudiantes. Es interesante, nosotros al hablar de nuestros proyectos, después de las primeras 2 semanas decíamos, híjole, ya presentamos muchas ideas, pero no nos detuvimos a preguntar cuál era la situación de nuestros maestros y cuál era la situación de sus estudiantes. Y la verdad es que cuando obtuvimos resultados, si bien confirmamos algunas de nuestras ideas, otras estaban muy lejos de la realidad, en cuestión de acceso, en cuestión de apoyo de los padres de familia. Y si no tenemos esa información, quizá vale la pena que hagamos una pausa y digamos, es mejor preguntar y que ellos me digan qué tienen, qué necesitan, cómo se ven, cómo se visualizan a futuro, y que también podamos construir con ellos. Y hablando de la equidad, también pensar en esta oportunidad de dar una atención diferenciada. Hoy en día la tecnología y todos los recursos que también en todos los países que están presentes, están viniendo por parte de Fundación Telefónica, nos permite eso, nos permite gestionar a tener una necesidad específica de los estudiantes. Cierro con esta breve participación hablando de lo que decía Eugenio en cuanto a estos 2 términos que quizás son los que menos hacen referencia, porque son los que más se usaron anteriormente en el enfoque de calidad. En cuanto a la eficiencia y la eficacia, el aprovechar los recursos no solo es un enfoque económico, es aprovechar el tiempo, las oportunidades, los esquemas de colaboración. Ayer me gustó mucho escuchar con uno de los equipos cómo también están aprendiendo a dar asesorías y a trabajar juntos con grupos de maestros de diferentes escuelas que sinceramente en otro contexto no se habían generado con esa naturalidad. Y también como maestros tenemos que pensar en eso. ¿Qué oportunidad tengo yo de hacer con otro
que no es aquí presencialmente, pero que me puede ayudar a brindar estas oportunidades a los niños. Allí estamos hablando de ciencia y eficiencia en cómo construyendo juntos y generando una comunidad lo podemos hacer. Y la eficacia, pues desde luego centrado en el logro de los aprendizajes, ya lo decía Eugenio, que pensemos en los más pequeños, y Gustavo nos lo recuerda en el video que tenemos que volver a lo esencial. Por último, a mí una parte que me gusta mucho del documento, que habla de cuáles son las señas de identidad, de cómo se vive en la escuela estos principios. Y los enunciaré de manera rápida para ir cerrando y que Cristina nos pueda dar la continuidad. Primero, es una cultura inclusiva y de participación. ¿Qué mejor oportunidad de participación de toda la comunidad, de los padres tenemos hoy, cuando ellos tienen la oportunidad de estar con sus hijos? También, en ese sentido, contextualizar, porque tampoco es que estén disponibles exclusivamente para eso, ¿no? Están trabajando, están haciendo otras cosas. Pero es una gran oportunidad. Generar comunidades donde las personas, los maestros, en primer lugar, aprenden y colaboran entre ellos. Una flexibilidad para todos los procesos en cuanto a la organización y una flexibilidad también pedagógica para encontrar nuevos enfoques, nuevas estrategias, como lo mencionaba Eugenio. Recursos no solo materiales, sino también humanos, que nos permitan atender la diversidad de necesidades. Una característica que todos los que están aquí estamos seguros que la tienen, porque nadie está obligado, espero, Cris, o espero que nadie esté obligado, pero que están comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos. Directores, que también sabemos que hay muchos presentes, que son líderes pedagógicos, que están apoyando, que están soportando, que dan alternativas, que proponen ideas, y que también han perdido ese miedo a equivocarse y ese miedo a delegar. Apertura de las escuelas a la comunidad y trabajo en red, y las competencias y los recursos para actuar en autonomía. Y como lo comentaba Eugenio, no esperemos que el sistema cambie, sino que empecemos a generar el cambio a partir de nuestras propias realidades y de nuestros propios contextos. La educación cambia en la medida en que cada uno de nosotros lo hacemos en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Muchas gracias, Cris. Gracias, Alejandro. Cristina, ¿estás por ahí? Antes de continuar estamos ya cerrando este momento, este encuentro, este espacio de reflexión. Cristina, ¿estás por ahí para ver el avance? Sí, acá estoy. Se los muestro ahora. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Aprovecho de Eugenio, ¿hay una pregunta para ti? De Miguel. Él dice: gracias por recordarnos las dimensiones de la calidad de la educación. El contexto diferente que vivimos no hacen sino reafirmar estos elementos y somos responsables del aprendizaje. Y la pregunta que tiene es la siguiente: ¿cómo pasar de lo que hago yo, legítimo, a ver, que se me movió aquí, ¿cómo pasar de lo que hago yo al cómo lo hacemos como escuela, colectivo? ¿Cómo pasamos de una enseñanza individual a un compromiso institucional, considerando la calidad, atendiendo la calidad? ¿Se escucha ahí, sí? Sí, se escucha perfecto. Buena pregunta. Yo creo que una de las cuestiones que vamos a aprender probablemente, estamos aprendiendo en este contexto en Chile. Yo sé que hay gente de otros países, pero que sabe muy bien que en Chile veníamos saliendo de una crisis social gigante. Y así lo encontró la pandemia. Pero también sabemos, por supuesto, lo que está pasando en muchos otros países de América Latina. Y creo que si algo tenemos que aprender de esa situación, de la situación de la pandemia, de la situación del calentamiento global, que va a ser la discusión en la que vamos a estar probablemente apenas logremos salir de la pandemia, y su impacto en el tema, no solo la temperatura, también en la escasez de agua, y etcétera, ¿no? Creo que si todos esos problemas algo tienen en común, es que exigen respuestas colectivas. Nadie se salva solo. De todas estas situaciones, de los problemas de la democracia, los problemas del trabajo, los problemas de la salud, los problemas del clima y del medio ambiente,
Nadie se salva solo, todos salimos juntos o no sale nadie. Y eso también aplica para la escuela. También aplica para la escuela que nos gustaría tener en el siglo XXI, ¿no? Una escuela que esté conectada con el contexto y que nos convierta cada vez más en comunidad. Y entender que compartimos, somos comunidad no solo porque compartimos el pasado o el territorio, somos comunidad porque compartimos el futuro y porque tenemos que construirlo juntos. Y eso yo creo que es una de las cuestiones más maravillosas de la educación. Hay un libro, si no lo han leído, léanlo, se llama Sapiens, de un historiador israelí que se llama Yuval Harari. En Sapiens, él se hace una pregunta como historiador, es un ensayo más o menos breve en que trata de descubrir qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que explica que el Homo sapiens haya vencido entre las muchas especies de homos que habían en aquel entonces, el Homo erectus, el Homo australopithecus, ya no sé ni el nombre, el Homo neanderthalis, había muchas especies humanas y la que finalmente se impone es el Homo sapiens. Y él se pregunta por qué. ¿Qué tenía el Homo sapiens que no tenían los otros? Que explica que haya conquistado no solo a otra especie, sino que el mundo entero. Y la respuesta a la que él llega es preciosa, porque lo que explica que el Homo sapiens haya prevalecido es su capacidad para compartir historias. Esa capacidad para compartir con otra historia, para conversar, para crear una historia común, es lo que explica por qué el Homo sapiens perseveró. Y a mí me encanta esa explicación, en primer lugar, porque es lo que estamos haciendo ahora. Cuando, pese a la pandemia y a través de una pantalla, estamos conversando y estamos compartiendo nuestras historias, estamos haciéndonos humanos. Y en segundo lugar, porque si lo que nos hace humanos es compartir historias, entonces lo que nos hace humanos es la educación. Porque la educación es compartir historias. Es enseñarle a niñas, niños y jóvenes lo importante que tienen que saber, lo que queremos transmitirle como sociedad para que ellos sean también parte de esa sociedad. Con ellos compartimos historia. Entonces, compartir historias nos hace humanos, educar es lo que nos hace humanos. Gracias, Eugenio. Tengo una pregunta también de Eduardo Soto. Alejandro, excelente conferencia, muy interactiva y pertinente. Mi pregunta es, de Eduardo Soto, dice, ¿cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un equipo directivo de un liceo en este momento de educación remota? A propósito de los desafíos. Wow, es una muy buena pregunta. También creo que es parte de lo que platicamos en la preparación de esto. Y platicándolo desde esta perspectiva, ubicábamos tres cosas, ¿no? La primera, la capacidad que debemos de identificar desde nuestro papel de líderes a cualquier nivel, porque también el maestro es líder en los procesos con sus alumnos, y conversamos que lo primero es aprender a colaborar en el sentido amplio y real de la definición. Digamos, en el ponerse a servicio, a disposición, y el ponerme, si me permiten la expresión, el quitarme quizá algunas máscaras que me impedían verme frágil, débil, porque al final de cuentas todos estamos igual ahora. Creo que la situación que tenemos ahora nos permite vernos a todos iguales, y eso facilita que no estemos unos sobre otros, porque todos tenemos miedo, ansiedad, dudas, etcétera. Entonces es un buen momento para colaborar y superar estas diferencias. Por otro lado, hablamos de la capacidad de autodirigirnos en los objetivos y que tienen relación con estas dimensiones, es decir, cómo nos autodirigimos al logro de estas dimensiones en la forma de llevar nuestro día, porque no es algo que nos respuesta como tal, sino es una construcción conjunta, pero que nos exige generar procesos de autonomía y en ese sentido también confiar en la autonomía de los maestros, porque si les damos a todos nuestros maestros un mismo camino, hablando de los líderes pedagógicos, y que también es otra de las técnicas que les decía, directores realmente líderes pedagógicos, si todos los maestros hacen lo mismo, tardaremos mucho más en encontrar respuestas. Si damos autonomía a nuestra comunidad educativa y confiamos en esa autodirección, es más fácil que vayamos encontrando diferentes formas de actuar. Y por último, pues desde luego siempre está el componente humano de la conexión y del respeto por el otro en todos los sentidos, y de reconocer el esfuerzo
y la valentía que todos los maestros, todos los niños, todos los padres están haciendo constantemente sus esfuerzos en todos los terrenos, ¿no? Yo creo que todos nos vimos rebasados en muchas cosas, ¿no? Y eso lo tenemos que reconocer porque se han atendido, quizá yo al menos personalmente no me imaginaba hace 2 meses que estábamos iniciando aquí en México pues estar en esta contingencia, yo no me imaginaba la disposición, la capacidad, las opciones y las propuestas que hemos recibido de los maestros en cada una de las escuelas. Entonces, desde mi punto de vista, preferiría resumirla en esos 3 aspectos. Gracias, Cris. Gracias, Alejandro. Eugenio, te quiero poner aprietos. María Valesca hace una pregunta que es muy desde la realidad. Y dice así: ¿cómo entregar conocimiento a los niños vía plataformas que no conocen? Y que al final los padres terminan ayudando mucho en las tareas. Y el profesor se termina preocupando del estado anímico de los estudiantes y de sí mismo. Hoy está tan difícil las preguntas, ¿eh? Está bien, me gusta. Sí. Mira, a ver, varias cosas. Uno, supongo que la pregunta tiene que ver más bien con los niños más pequeños, en parte porque los niños más grandes en general tienen más autonomía en el manejo de la tecnología y menos presencia de los padres. Yo diría, en el caso fíjate, yo creo que esta es una gran oportunidad también para reconfigurar la relación de la escuela con la familia. El otro día leía en un Twitter un señor que escribía muy enojado, que decía: ¿quién me va a pagar por las horas que le estoy dedicando a hacer el trabajo del profesor con mis hijos? Y un profesor muy inteligente le contestó: no se preocupe, el mismo que nos paga a nosotros todo el año para ser de papás de tantos niños que van a la escuela y que no tienen. Yo creo que más allá de que en general las redes sociales tienen este tono un poquito más agresivo, creo que en esas expresiones hay una verdad muy profunda, y es que creo que en el contexto actual los papás empezaron a entender que el rol de los profesores era muy importante. Yo me acuerdo cuando sobre todo los primeros días del aislamiento, los papás que reclamaban: oye, pero la cantidad de guías y contenidos que le mandan los papás a los niños, y uno dice, es la misma cantidad de contenidos que los profesores tenían que estarle pasando en la clase. Entonces, al papá le parece mucho en la casa, sigue siendo mucho en la escuela, ¿no? Y por lo tanto creo que va a haber otra vez, si algo bueno tiene que salir de esta crisis, es que se va a reconfigurar la valoración que tenemos acerca de los profesores. Creo que tener a los niños en la casa tantas semanas y meses y ver lo que está ocurriendo con ellos, creo que hace entender que el papel de los profesores es muy importante. Todo aquel que creyera que lo que estaba pasando en el siglo XXI, que se estaba desvalorizando el rol de los profesores, que le pregunte a cualquiera de los que está hoy día en la casa con sus hijos viendo cómo trabajan. Creo que eso requiere, la experiencia que vamos viviendo requiere de profesores capaces de diseñar experiencias de aprendizaje mucho más valiosas, mucho más interesantes, y requiere papás más comprometidos. Así es. Y por lo tanto, creo que hay un reajuste de este acuerdo social, ¿no? Del rol que juega la familia y el rol que juega el profesor en formar a nuestros niños y niñas. Y ese ejercicio es más exigente. Es más exigente para los profesores y más exigente para los papás y más exigente para los niños. Tenemos que reinventarlo hasta que lleguemos a un nuevo espacio de equilibrio. Y en ese sentido yo solo quiero insistir en lo que decía al comienzo. No es algo que esté definido, no es algo que sepamos cómo se hace y es cuestión de que alguien escuchemos a tal experto, leamos tal libro o sigamos tal receta. No hay receta. Cada profesor está haciendo lo mejor que puede, cada papá está haciendo lo mejor que puede y cada estudiante está haciendo lo mejor que puede. Entonces, crezcamos en empatía, crezcamos en respeto unos por otros, y creo que vamos a poder construir una forma nueva de construir esta relación constructiva de la educación. Cris, si me permiten abonar algo a esto, es algo que yo me planteé también cuando lo he escuchado con los maestros, y para mí personalmente me llevó a la reflexión del mensaje que estamos dando como maestros, o que se ha fijado en los padres de familia, pensando en los pequeñitos,
yo ahorita tengo 2 pequeñitos en esa etapa, el mensaje que le damos de evaluación tanto a los niños como a los papás, ¿no? Ese mensaje de evaluación que se centra en la excelencia del resultado y que ha desvirtuado el proceso. Y si lo vemos de cómo ellos lo entienden y lo vemos desde esa perspectiva, creo que podemos cambiar nosotros e identificar qué otras prácticas podemos hacer para que entiendan que no nos centramos en el resultado, sino valoramos el proceso y así también ellos mismos empiecen a dejar a sus niños hacer las cosas. Creo que también el replantearnos esa forma o ese mensaje que damos con la evaluación puede influir en cómo perciben ellos y esa ansiedad que genera el ayudar o el hacer las cosas por los niños. Gracias, Alejandro, gracias, Eugenio. Para ir finalizando, solamente agradecer a todos los profesores y profesoras que están conectados hoy día, en forma especial también a los profesores de San Jacinto de Imbabura, Cazadores de los Ríos, Nazacota de Puento, y Santa Mariana de Jesús, que están conectados hoy día desde Ecuador. Queremos darles un especial saludo también a ustedes. Hay un profesor que tiene una pregunta también acá y que dice relación con la contención emocional. ¿Cómo optimizamos las herramientas tecnológicas en este contexto COVID, en este contexto de confinamiento y enseñanza remota? ¿Cómo abordamos la contención emocional para el que quiera responder, digamos? Yo no sé si tengo una respuesta para eso. Yo creo que ahí hay que empezar a escuchar a los especialistas, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, gente que sabe de eso. Yo la verdad es que tal vez lo único que puedo decir es una generalidad absoluta, y es que el contexto emocional que estamos viviendo es el contexto de una situación extraordinaria. Yo estoy seguro que a mí mis nietos me van a preguntar cómo fue el año 2020. Así como nosotros le podíamos preguntar a nuestros abuelos cómo fue estar vivos durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente es una situación extraordinaria, compleja, difícil para quienes la están viviendo desde distintos lugares, no solo por los temas de salud, como decía, sino también por los temas económicos que acarrea, los temas en el contexto en que nos encontró, y por lo tanto no es fácil. Y eso significa ser capaces de hacernos cargo de esa dificultad que tiene para las personas vivir en un contexto de esta incertidumbre. Y en la medida en que podamos, transmitir confianza y certidumbres. Creo que en la medida en que los profesores, por ejemplo, son capaces de ordenar con anticipación el trabajo de sus alumnos, decir, mira, esta semana vamos a hacer esto, la próxima semana vamos a hacer lo otro. Si les pueden dar horizontes de ciertas certezas, están ayudando a que por lo menos en algunos ámbitos de la vida haya ciertas certezas, de manera que esos otros donde no podemos darle certeza, lo puedan vivir con mayor salud y con mayor confianza. Y escuchar, acoger. Creo que lo que decía la profesora en el video, preguntarle a los niños cómo están, preocuparse, llamarlos. Si alguien no se ha conectado a las clases, llamarlo por teléfono, saber qué le está pasando. Recordar una vez más que somos comunidad y que lo primero que tenemos que hacer es pasar esto juntos. Me parece muy bien la respuesta que tú has dado, me encanta, Eugenio. Alejandro, ¿tú quieres decir algo también? No, bueno, vi por ahí algún comentario que me pareció muy interesante y que creo que también nos ayuda a la reflexión, y es cómo vamos a dar continuidad a todas estas sinergias que se han logrado en este contexto de pandemia. La verdad es que creo que también es un reto que tenemos que plantearlos. No sé si tengamos elementos para responder ahora esta pregunta, pero es un punto de reflexión que tenemos que considerar, ¿no? No sé cómo nos vemos manteniendo lo que hemos logrado fuera de este contexto, como dice Eugenio, tan especial, ¿no? A mí también me sumo a la duda que nos plantean y al reto que representa eso, ¿no? Más bien eso es lo que quería compartir. Hay muchas más preguntas. Por el tiempo ya vamos a crear un paper y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales también para poder dar respuesta en general. Vamos a clasificar las preguntas también para dar una respuesta en general y poder atender todas sus inquietudes que tienen que ver con la calidad de la educación. Hemos visto relevancia como dimensión, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia.
Muy agradecida de Alejandro por el tiempo, por la dedicación, por el cariño, por la pasión. Eugenio, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Vemos ahí a Cristín que todavía está trabajando. Me pregunta mucho cuál es el software que está ocupando. Ella nos va a presentar un poquito el diseño gráfico que nos está dando hoy día, Cristín, pero antes quiero agradecer en forma muy especial también a Nadia Valenzuela, que es profesora del sur de Chile, y además es ganadora del premio Global Teacher Prize en 2019, a Lucas Fanoni, subdirector de la Escuela de Óscar Salinas de La Pintana, que nos ha acompañado en el video y ha estado también en la previa de este encuentro, José Gustavo Calderón, coordinador de tecnología para el aprendizaje del Instituto Alpen San Javier y finalista también del Global Teacher Prize 2020 de México. Y finalmente también quiero agradecer muy especialmente a Ena Maribel Flores, profesora del Centro Escolar Simón Bolívar de El Salvador. Muchísimas gracias por la disposición y por el gran cariño que los moviliza en la educación. Cristín, ¿estás Sí, acá por ahí? estoy. A ver, primero como para poder, escuché que querían saber el programa, esto se llama Procreate se escribe, es para iPad, es un programa de dibujo. No es de diseño gráfico, de hecho yo no soy diseñadora tampoco, así que no se asusten con eso, se puede hacer. Hay muchas herramientas que tiene el mismo iPad que permiten en el fondo poder dibujar y es una excelente forma de hacerlo en las clases. Así que para poder tener ese dato que habían preguntado. Voy a quitar el formato de lienzo para que lo puedan ver de manera más clara. Bueno, obviamente le faltan detalles, pero acá está la primera parte que es la que habló Olga. Ahí todavía me falta algunos detallitos con respecto a eso, pero más que nada se refirió como al foco de la formación docente para poder generar nuevas competencias digitales en la era digital y la motivación que también tenían los profesores de poder mantenerse en formación. Y bueno, acá Eugenio que nos dio estas 5 dimensiones de la calidad que entregó UNESCO. Aquí rescaté como las preguntas esenciales y algún ícono, concepto que ayuda harto a poder entender un poco más el significado de esto. Y por acá lo de Alejandro, aquí alcancé a anotar algunas palabras del árbol, o sea, de la nube que estaban creándose con los conceptos que se entendían de calidad. Aquí una versión muy rápida de Benedetti, que lo voy a mejorar de todas maneras, fue un poco rápido. Y bueno, aquí finalmente cómo queremos que nos vayan recordando, eso me pareció como interesante. Y acá estoy incluyendo estos otros elementos de recursos, trabajos en red, generar comunidades de profesores. Y por acá anoté las respuestas que están entregando en este momento. Me gustó mucho esto y por eso lo hice bien grande, que es el que nadie se salva solo, que yo creo que estamos todos en el mismo problema finalmente, con distintos grados, pero está bueno este. Y que la educación es compartir historias y que finalmente eso nos hace personas. Y acá el rol del profesor, para que nos están viendo muchos profesores, son muy importantes, así que por eso les quise hacer como una especie de Oscar, de estatua. Y esto es lo último que hablaron, que tratemos de dar certezas dentro de lo posible, conversar con los alumnos, llamarlos y generar un poco de empatía, esa conexión mayor. Entonces finalmente igual faltan algunos detallitos como más estéticos que ayuden a entender mejor el mensaje, pero básicamente es ese el registro gráfico que se hizo hoy día. Muchas gracias. Incluir los países también que nos acompañan, porque este lienzo lo vamos a compartir con todos los participantes de este webinar, de este espacio educativo de reflexión. Muchísimas gracias, les vamos a compartir, no se preocupen por los correos que ustedes ingresaron acá, este lienzo. Cristín, si ponemos los países también participantes, que son importantes para nosotros también ponerlos acá. Claro, ningún problema. Muchísimas gracias. Están por ahí los especialistas para despedirse y en una frase finalizar este encuentro que hemos tenido con los profesores de los países de la TAM. ¿Eugenio? ¿Alejandro? No, perdón, estaba con el micrófono apagado. No, solo decir que con la crisis compleja que estamos viviendo y el dolor y las dificultades que va a traer a mucha gente, también es una gran oportunidad que tenemos para hacer un sistema educativo más rico, más interesante, más pertinente, más relevante, más equitativo, más eficaz y eficiente para nuestros niños. Que ese sea nuestro foco. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Gracias, Eugenio. Alejandro.
Muchas gracias, Cristina, Eugenio, Olga, gracias a todos también, a todo el equipo que está detrás de todo esto, a Ana Yáñez, que estuvo apoyándonos, a mi equipo también en México, a mis 2 Anas que seguramente me libraron de mucho tiempo para estudiar, para prepararme y poder estar aquí. Muchísimas gracias. Y yo como mensaje final diría, no perdamos el tiempo intentando buscar las respuestas, porque la situación, lo dijo Eugenio, es extraordinaria. Invirtamos el tiempo en construirlas juntos, en probar y en experimentar, y en no perder el tiempo en buscando, sino construyamos y salgamos con estas respuestas juntos. Bien, muchísimas. Angélica, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Igual comparto lo que han dicho y me gustaría señalarles a todos también que, bueno, todos estos contenidos que se producen están en nuestra página. Y me gustó mucho la pregunta y la inquietud asociada al tema emocional. Creo que hoy día es la prioridad que tienen las familias, la prioridad que tienen los docentes, y también tenemos como Fundación Telefónica esta preocupación, que en este contexto lo que más hoy día debemos proteger en nuestros niños y niñas y adolescentes es precisamente esta preocupación también emocional que tienen ellos, y cuidar que es la prioridad por sobre los aprendizajes. Preocupémonos de que verdad ellos, esta etapa sea una etapa también de contención por sobre otras necesidades. Muchísimas gracias a todos los que están conectados hasta esta hora. Gracias Alejandro, Eugenio, Angélica, por este espacio de reflexión educativa en torno a la calidad de la educación en tanto a derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente. Aprendimos que debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa. Muchísimas gracias, seguiremos compartiendo estas instancias de reflexión en torno a la educación y en este contexto complejo que estamos viviendo hoy día los profesores. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto.